Traditi humilitati. Pío VIII. A los venerables hermanos patriarcas, primados, arzobispos y obispos. Papa Pío VIII. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Mientras nos preparamos para ir en este día a la Basílica de Letrán, según la costumbre introducida por nuestros predecesores, para tomar posesión del pontificado otorgado a nuestra humildad, con gozo extendemos nuestro corazón a ustedes, venerables hermanos, que nos fueron asignados como coadjutores. En el cumplimiento de tan gran tarea, por aquel que posee todo grado de dignidad y domina todo acontecimiento temporal. No solo es dulce y agradable que te expresemos nuestros íntimos sentimientos de benevolencia, sino que sobre todo, por el mayor bien de la vida cristiana, nos beneficia entrar en comunión espiritual contigo, y conocer juntos que mayores ventajas, día a día, se pueden obtener para la Iglesia. Este es un compromiso de nuestro ministerio, confiado a nosotros en la persona de San Pedro por encargo divino del mismo fundador de la Iglesia. Nos alegramos de todo corazón y agradecemos al príncipe de los pastores por haber puesto a tales pastores para cuidar su rebaño, animados solo por la solicitud y el pensamiento de llevarlo por los caminos de la justicia, de quitarle todo peligro, de no perder a ninguno de los que el Padre los ha confiado. En verdad, venerables hermanos, conocemos bien su fe firme, su celo asiduo por la religión, la santidad admirable de la vida, su prudencia singular. Por tanto, esperamos muchos motivos de alegría para nosotros, para la Iglesia, para esta santa sede de esta corona de trabajadores irreprochables. Esta feliz esperanza nos inspira valor, temibles como estamos bajo el peso de tal tarea, y nos restaura y recrea, aunque abrumados por tantas ansiedades. Pero para no exhortar sin causa a los que ya están apurados, con gusto omitiremos entretenerlos por un largo tiempo sobre los deberes que deben tener en cuenta en el ejercicio de su ministerio. Según prescriben los sagrados cánones, no es necesario recordarles que nadie debe abandonar el lugar y la custodia del rebaño que se le ha confiado y con qué cuidado y diligencia hay que afrontar la elección de los ministros sagrados. Más bien, dirijamos nuestras oraciones a Dios el Salvador para que lo proteja con el poder de su gracia y dirija sus acciones y esfuerzos hacia un resultado feliz. A pesar de esto, aunque el Señor nos consuele por su valentía, venerables hermanos, nos vemos obligados a seguir tristes, sintiendo la cruel amargura que, incluso en una situación de paz, nos infligen los niños de este siglo. Hablemos, hermanos, de esos males conocidos, manifestaciones que deploramos con lágrimas comunes, y que debemos corregir, erradicar y vencer con solidaridad. Hablamos de los innumerables errores, de las doctrinas perversas que combaten la fe católica, ya no en secreto y en secreto sino con evidente furia. Ya sabéis cómo los malvados han alzado las insignias de la guerra contra la religión, recurriendo a la filosofía, de la que se proclaman doctores, ya fatuos sofismas extraídos de las ideas mundanas. Esta santa sede romana del bienaventurado Pedro, sobre la que Cristo puso los cimientos de su Iglesia, es ante todo perseguida, poco a poco se rompen los lazos de su unidad. La autoridad de la Iglesia se rompe, los ministros sagrados son aislados y despreciados. Se rechazan los preceptos más virtuosos, se ridiculizan los ritos divinos, el culto a Dios es execrado por el pecador. Sir 1,32, todo lo relacionado con la religión se considera una vieja fábula y una vana superstición. Decimos entre lágrimas, verdaderamente los leones rugieron sobre Israel, ya 2:25, de hecho, se reunieron contra Dios y contra Cristo, ciertamente los impíos han clamado, destruye Jerusalén, destruye hasta sus cimientos, Sal 137,7. Este es el objetivo de la vergonzosa conspiración de los sofistas de este siglo, que no admiten distinción alguna entre las diversas profesiones de fe, que creen que el puerto de la salud eterna está abierto a todos, sea cual sea su confesión religiosa, y que acusan a quienes abandonan la religión en la que fueron educados para abrazar otra, incluso la católica, de fatuidad y necedad. Ciertamente es un prodigio espantoso de impiedad atribuir el mismo elogio a la verdad y al error, a la virtud y al vicio, a la honestidad y la inmundicia. Esta forma de indiferencia religiosa es verdaderamente letal y es rechazada por la misma luz de la razón natural, que nos advierte claramente que entre religiones discordantes, si una es verdadera, la otra es necesariamente falsa, y que no puede haber relación entre religiones discordantes. Luz y oscuridad. Es necesario, venerables hermanos, advertir a los pueblos contra estos engañadores, enseñar que la católica es la única religión verdadera, según las palabras del apóstol, un Señor, una fe, un bautismo, Efesios 4:5. Por tanto, será profano, como dijo Jerónimo, el que coma el cordero fuera de esta casa, y el que no se refugie en el arca de Noé durante el diluvio, perecerá. Y de hecho, además del nombre de Jesús, no se concede ningún otro nombre a hombres que puedan salvarlos. Hechos 4:12, el que crea, se salvará, el que no crea, será condenado, MC 16,16. También es necesario velar por las sociedades de quienes publican nuevas traducciones de la Biblia en todos los idiomas vulgares, contra las sanas reglas de la Iglesia, por las que los textos son astutamente distorsionados en significados aberrantes, según el estado de ánimo de cada traductor. Estas versiones se distribuyen gratuitamente en todas partes, con costos desorbitados, incluso a los más ignorantes, y en muchas ocasiones se insertan escritos perversos para que los lectores beban un veneno letal, de donde pensaban que estaban sacando las aguas de la sana sabiduría. Desde hace algún tiempo, la sede apostólica advierte al pueblo cristiano de este ataque a la fe y condena a los autores de tan grande desgracia. Con el mismo propósito, el Sagrado Concilio de Trento,
con el fin de refrenar las mentes más inquietas, emitió el siguiente decreto: en asuntos de fe y costumbres concernientes a la doctrina cristiana, nadie se atreve a confiar en su propia mente y traducir la Sagrada Escritura deformándola a su propio talento. Es decir, interpretarlo en un sentido diferente al que siempre ha seguido la Santa Madre Iglesia o en contra del acuerdo unánime de los padres. Aunque de estos decretos canónicos parece evidente que desde hace mucho tiempo tales lazos contra la religión católica han sido rechazados, no obstante, los últimos nuestros predecesores de feliz memoria, llenos de preocupación por la seguridad del pueblo cristiano, se encargaron de reprimir los nefastos atrevimientos que tenían. Vieron renovación en todas partes, y sobre el tema publicaron severas cartas apostólicas, lea, entre otras, la carta apostólica de Pío VII al arzobispo de Gniezno del 1 de junio de 1816, y al arzobispo de Moiliu, del 3 de septiembre de 1816. Usen las mismas armas, venerables hermanos, para librar las batallas del Señor, mientras la doctrina sagrada está en tan gran peligro, para que el veneno letal no se esparza en su rebaño, arruinando a los mismos soberanos. Por tanto, después de haber evitado la deformación de las Sagradas Escrituras, es su deber, venerables hermanos, dirigir sus esfuerzos contra esas sociedades secretas de hombres prejuiciosos que, enemigos de Dios y de los príncipes, se dedican todos a provocar la ruina de la Iglesia, a socavar la Iglesia. Los estados, para subvertir el orden universal y, habiendo roto el freno de la verdadera fe, han abierto el camino a toda clase de maldades. Se esfuerzan por ocultar en las tinieblas de los ritos arcanos la iniquidad de sus concilios y las decisiones que toman, y por ello han despertado serias sospechas sobre aquellas infames empresas que, por la tristeza de los tiempos, como un rayo de abismo delito supremo del consorcio religioso y civil. Por tanto, los supremos pontífices Clemente XII, Benedicto XIV, Pío VII y León XII, Clemente XII, con la Constitución en eminente, Benedicto XIV con la Constitución de Providas, Pío VII, con la Constitución Ecclesia Maiei su Christou, León XII con la Constitución Quo Graviora, de los que somos sucesores aunque muy inferiores en mérito, excomulgó a aquellas sociedades secretas, cualquiera que sea su nombre, con cartas apostólicas públicas, cuyas disposiciones confirmamos en la plenitud de nuestro poder apostólico ordenando la escrupulosa observancia de las mismas. Nosotros, con todo nuestro celo, velaremos porque la Iglesia y la sociedad civil no reciban ningún daño de la conspiración de estas sectas e invocamos su diligencia diaria en esta empresa, para que, vistiendo la armadura de la constancia y fortaleciendo válidamente la unidad de espíritus, podemos apoyar nuestra causa común, o más bien la causa de Dios, para destruir los baluartes erigidos por la fétida impiedad de los malvados. Entre todas estas sociedades secretas, hemos decidido describir una en particular, recientemente establecida con el objetivo de corromper el alma de los adolescentes que asisten a gimnasios y escuelas secundarias. Esta secta se esfuerza astutamente por contratar maestros corruptos para guiar a los discípulos por los caminos de Baal, con doctrinas contrarias a Dios, sabiendo muy bien que las mentes y costumbres de los estudiantes están moldeadas por los preceptos de los maestros. Por lo tanto, nos vemos inducidos a deplorar, quejándonos, que la licencia de los jóvenes haya llegado al punto de eliminar el miedo a la religión, de rechazar la disciplina de la moral, de oponerse a la santidad de la doctrina más pura, de pisotear los derechos del poder religioso y civil, no avergonzarse de ningún crimen, de ningún error, de ninguna audacia, así podemos decir de ellos, con León el Grande, su ley es la mentira, el diablo su religión, la vileza su culto. Eliminad todos estos males de vuestras diócesis, oh hermanos, y, por lo que valga vuestra autoridad e influencia, procurad que estén a cargo de la educación de jóvenes eminentes no solo por su cultura literaria, sino sobre todo por la pureza de vida y de piedad. En este sentido, velad con la más asidua solicitud en los seminarios sobre los que os ha sido confiada de modo particular la supervisión de los padres del Concilio de Trento. En efecto, de los seminarios deben venir aquellos que, plenamente educados en la disciplina cristiana y eclesiástica, y en los principios de la doctrina más sana, demuestren tal devoción en el cumplimiento de su ministerio divino, tal doctrina en la educación del pueblo, tal severidad de moral que el ministerio a ellos confiado serán apreciados incluso por los profanos, y podrán, con palabras virtuosas, reprochar a los que se desvían del camino de la justicia. Te pedimos tu solicitud, por el bien de la Iglesia, que dediques todo tu celo a elegir a aquellos a quienes se confiará el cuidado de las almas. Dado que los libros fatales proliferan inconmensurablemente por todas partes, a través de los cuales la enseñanza de los malvados se extiende como un tumor por todo el cuerpo de la Iglesia, 2 Tim 2 y 17, vele por el rebaño y no elude ningún esfuerzo para alejar la plaga de esos libros, de los cuales nada es más pernicioso, amonesta a las ovejas de Cristo que te han sido confiadas con las palabras de Pío VII, santísimo predecesor y benefactor, in litem quiclicis ad universos episcopos datis benetis, según el cual el rebaño debe considerar como pastos sanos, y alimentarse de ellos, solo aquellos a los que la voz y la autoridad de Pedro los ha invitado. Si esa voz desconfía de él y lo llama de otros pastos, considéralos dañinos y pestíferos, apártate de ellos con horror, no te dejes engañar por ninguna apariencia o adulación perversa. Pero, dados los tiempos que vivimos, hemos decidido recomendar encarecidamente a vuestro amor por la salud de las almas, que inculque en vuestro rebaño la reverencia por la santidad del matrimonio, para que nunca suceda nada que menoscabe la dignidad de este grande sacramento, que ofende la pureza del lecho nupcial, que puede insinuar cualquier duda sobre la indisolubilidad del vínculo matrimonial,
Esta intención puede lograrse si el pueblo cristiano está plenamente convencido de que el matrimonio no solo está sujeto a las leyes humanas sino también a la ley divina, que debe ser considerado un bien sagrado y no solo una realidad terrena, y por lo tanto está totalmente sujeto a la Iglesia. De hecho, el vínculo conyugal que alguna vez no tuvo otro propósito que procrear y continuar la especie, ahora ha sido elevado por Cristo el Señor a la dignidad de un sacramento y enriquecido con dones celestiales, ya que la gracia perfecciona su naturaleza. Por tanto, ese vínculo no se alegra tanto por la descendencia, sino más bien por educarlos a Dios y a su religión divina, así tiende a aumentar el número de adoradores del Dios verdadero. De hecho, parece que esta unión matrimonial, de la que Dios es el autor, representa la unión perpetua y sublime de Cristo el Señor con la Iglesia, y que esta unión tan estrecha entre marido y mujer es un sacramento, es decir, un símbolo sagrado del amor inmortal de Cristo por su esposa. Por eso es necesario educar a los pueblos, más bien, de educarla para Dios y su religión divina, así tiende a aumentar el número de adoradores del Dios verdadero. Parece que esta unión matrimonial, de la que Dios es el autor, representa la unión perpetua y sublime de Cristo el Señor con la Iglesia, y que esta unión tan estrecha entre marido y mujer es un sacramento, es decir, un símbolo sagrado del amor inmortal de Cristo por su esposa. Por eso es necesario educar a los pueblos, más bien, de educarla para Dios y su religión divina, así tiende a aumentar el número de adoradores del Dios verdadero. Parece que esta unión matrimonial, de la que Dios es el autor, representa la unión perpetua y sublime de Cristo el Señor con la Iglesia, y que esta unión tan estrecha entre marido y mujer es un sacramento, es decir, un símbolo sagrado del amor inmortal de Cristo por su esposa. Por eso es necesario educar a los pueblos, Catecismo Legatur. Rom. Ad parochos de matrimon. Y explicarles lo que ha sido sancionado y condenado por las reglas de la Iglesia y por los decretos de los concilios, para que los pueblos trabajen de tal manera que alcancen la virtud del sacramento y no se atrevan a hacer lo que la Iglesia ha condenado, y, en la medida de lo posible, rogamos a su celo que le preste en esto toda la piedad, doctrina y diligencia con que está dotado. Habéis aprendido, hermanos, lo que ahora más que cualquier otra cosa nos provoca dolor a nosotros que, puestos en el trono del príncipe de los apóstoles, debemos llenarnos de amor por toda la casa de Dios. Hay también otros argumentos, no menos graves, que llevaría mucho tiempo enumerar aquí y que seguramente conoces. Pero, podríamos contener nuestra voz en una situación tan difícil para el cristianismo. ¿Será que, impedidos por motivos humanos, o perezosos en la indolencia, soportaremos en silencio que la túnica de Cristo Salvador está rasgada, que ni siquiera los soldados que lo crucificaron se atrevieron a dividir? Queridos amigos, que no suceda que el rebaño disperso carece de la protección del pastor amoroso y atento. No dudamos que harás aún más de lo que te pide este escrito y que trabajarás con preceptos, consejos, obras, celo. Por la verdad, ahora, en la dureza de la situación, debemos orar especialmente en espíritu y con mayor fervor, debemos rogarle a Dios para que, al curar las heridas de Israel, haga florecer su santa religión por todas partes y la verdadera felicidad de los pueblos permanezca inquebrantable, para que el Padre de la Misericordia, dirigiendo su mirada favorable a los días de nuestro ministerio, se digne cuidar e iluminar al pastor de su rebaño. Que los príncipes más poderosos, con su alma noble y exaltada, fomenten nuestro celo y nuestros esfuerzos, que Dios, que les ha dado un corazón dócil para el cumplimiento de sus prescripciones, los tranquilice con un suplemento de sagrados carismas, para que realicen con tenacidad aquellas acciones útiles y saludables para la Iglesia afligida por tantas calamidades. Lo pedimos suplicantes a María Santísima Madre de Dios, a quien conocemos, ella sola, por haber aniquilado todas las herejías y que en este día saludamos con gratitud con el título de auxilio de los cristianos, recordando el regreso de nuestro beato predecesor Pío VII en esta ciudad de Roma, después de tribulaciones de todo tipo. Pedimos al príncipe de los apóstoles Pedro y a su CEO apóstol Pablo que no permitan que ninguna agitación nos amenace, firmes como estamos en la piedra de la Iglesia gracias al príncipe de los pastores Jesucristo nuestro Señor, de quien invocamos reservar sobre vuestras fraternidades y sobre el rebaño os ha confiado los más abundantes dones de gracia, paz y alegría, mientras que, como signo de nuestro afecto, os impartimos la bendición apostólica de todo corazón. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 24 de mayo de 1829, primer año de nuestro pontificado.